Hay gente que piensa que es mejor largo y hay otros que piensan que es mejor corto. La verdad es que no está tan definido esto, no existe un estándar si largo o corto, pero siempre hay una duración para tu podcast y hoy día vamos a indagar en aquello. Chévere que hayas llegado, soy Benjamín Villagrán y esto es Ecuador Podcastero, donde comparto reseñas, opiniones y noticias del mundo del podcasting. Comencemos. Si largo o corto, el gran y eterno dilema de todos aquellos que queremos hacer podcast. ¿Cuánto rato vamos a estar hablando? Y no te voy a decir de qué vamos a estar hablando, pero cuánto rato es lo conveniente para hacer de que la audiencia no se vaya, de que tú que estás al otro lado te quedes hasta el final. Más o menos por ahí va la idea. Se supone de que hay más o menos algunas cosas que considerar con respecto al tema de la duración de un episodio de podcast. Tiene que ver mucho con el tema, tiene que ver mucho con la profundidad con que abordas el tema. Vale decir, supón que tú hablas de difusión médica y tu temática está en función de, por ejemplo, las dolencias que tienen que ver con la diabetes. Bueno, es una gran diferencia de profundidad con respecto a si vas a buscar una audiencia que sean médicos especialistas en diabetes y tú estás promocionando ciertas moléculas que combaten este mal, o si tú vas a hacer la difusión de los síntomas que puede tener la diabetes y cómo esta puede afectar la vida de las personas. También hay una cosa bien importante, ¿cuál es el hábito de escucha de quien te va a escuchar? Tu audiencia, ¿en qué momento del día va a escucharte? Si te va a escuchar en la mañana, en el trayecto al trabajo, si te va a escuchar en la tarde mientras pasea el perro o riega el jardín, o te va a escuchar en la madrugada cuando está haciendo gimnasia en el gym. Hay momentos de escucha que son diferentes, no todas las personas tienen el mismo momento de escucha y obviamente tu audiencia tiene que también tienes que estar sintonizada con la audiencia a la cual vas. También hay una cosa que tiene que ver con el formato de tu podcast. Si tu podcast es un podcast conversacional, en el sentido de que están dos personas conversando o de entrevistas, o si es un monólogo, o si es un podcast narrativo. Por ejemplo, tú puedes hacer un podcast narrativo en donde estás indagando a través de una investigación periodística respecto de cómo se presenta la diabetes mellitus en cierto grupo de población marginado. Y puedes hacer esta narrativa en varios episodios seriados. ¿Cuánto tiempo vas a darle a esta narración? A objeto de que tu audiencia no se canse escuchándote a pesar de que tu arco dramático sea fenomenal. También puede ser de que tú estés dando las últimas noticias respecto de qué es lo que está pasando en el mundo de la medicina respecto de esta dolencia en particular y estás haciendo un resumen noticioso de estos hechos una vez a la semana. Ya te dije de que otro aspecto importante es el momento del consumo. El momento del consumo tiene que ver con cuál es el escenario en el cual tu audiencia va a preferir escucharte. Si lo va a preferir escuchar en un viaje largo, en donde te va a poner a través de los altavoces del auto, o si se va a echar en el sofá a escucharte. Hay todas estas consideraciones que tienes que tomar a la vista, que tienes que estar mirándola, que tienes que estar echándole un ojo. Una cosa importante es que tú no hagas o no corras el riesgo de excederte en hablar o de rellenar tu episodio solo por tener una meta de minutos grabados. No tiene sentido. Tú como oyente de un podcast, tú sabes cuando alguien está dándole contenido de relleno a un episodio y está restándole valor al episodio. Hay que tratar de evitar esto. Cuando tú defines la estrategia de tu podcast para poder llegar a una audiencia determinada con ciertos hábitos de consumo y que está preocupada por ciertos temas, bueno, tú tienes muy claro cuál es el contenido que le va a rellenar. Eso de presentaciones muy largas, de no llegar al grano, de estar dando vueltas sobre tópicos que son siempre los mismos, genera
distracción que hace de que el nivel de seguimiento, de engagement, se vaya al piso. Ahora, hay una regla simple, muy simple, que yo le escuché a Emilio Cano, Emilcar, en Sujétame el Micro, y él dice así: si la duración de tu podcast tiene que ver con la frecuencia con que tú lo publicas. Si tú lo publicas en forma diaria, no puede ser un podcast de más de 15 minutos, es lo que él plantea. Si tú lo vas a publicar una vez a la semana, un volumen de publicación más o menos de media hora está bien. Si tú lo vas a publicar quincenal o mensualmente, puedes irte a las 2-3 horas. Esto es relativo porque depende de la propuesta de valor que tú tengas para tu audiencia y en función del tipo de contenido que estás entregando. Hay podcasts que funcionan muy bien en 2 o 3 horas, en donde hay una conversación, varias personas conversando o una entrevista en profundidad. Ahí funciona muy bien porque la persona que escucha está súper interesada y lo va pausando en distintos momentos del día o de la semana para consumir todo el contenido. Ahí vuelve el asunto de saber cómo es tu audiencia. ¿Por qué quiere escuchar el podcast? ¿Cuál es la propuesta de valor que le estás haciendo con la que esa audiencia engancha? Eso tiene que ver mucho. Pero en general, si lo haces diario, no más de 10 minutos. Si lo haces semanal, no más de 30 minutos. Y si lo haces quincenal o mensual, no más de 2 horas. Me parece que puede ser algo que funcione. Sobre todo si es que es algo de tipo conversacional. En el caso de los narrativos o los de ficción, ahí van otros parámetros que tienen que ver más bien con el contenido en sí y cómo se presenta. En general, se supone de que cada podcast te pide el tiempo necesario para poder explorar a profundidad lo que quieres. Y se supone de que nuestra narrativa podcastera no está circunscrita o constreñida a los tiempos de la radio, en donde la inmediatez es lo que manda y el minuto a minuto es la unidad de medida que tienen. Se acaba el tiempo para hablar, no porque se acabe el tema en radio, sino que porque llega el horario y ya hay que pasar a otra cosa, otro momento en los tiempos de radio. Esto no es radio, es podcast, y tenlo siempre en cuenta. Mañana hablaremos de otro tema muy importante para el podcasting ecuatoriano e internacional. Hasta entonces, pásala bonito. El tema musical que nos acompaña es Johnny V de Jonathan M. Horner, de Fortuna, California, en los Estados Unidos. Atribución Creative Commons 4.0 Internacional. Bajado del sitio freemusicarchive.org. Dejo el enlace en la descripción.